Bueno, pues como ha dicho Gabriel, buenas tardes a todas y a todos que nos esté viendo. Esta primera píldora formativa que nos proponen desde Alganda para las asociaciones es incorporar la perspectiva de género. Cuando hablo con Marina, que empezó a organizar esto y empezamos a hacer un poco el guión de cómo lo podríamos hacer, pues la verdad que nos resultó un poco complicado porque, bueno, hay mucha diversidad de asociaciones, cada cual trabaja con un colectivo diferente, con personas diferentes, hacen acciones diferentes, pero de lo que se trata es de aplicar a cada una de esas acciones o actividades una perspectiva de género, o lo que llamamos transversalidad también. A ver. ¿Se ve si paso, Gabriel? De momento no ha pasado, tendrás que ir dando intro para ir pasando. Tienes que estar donde... Vale. Bueno, a ver, lo primero que voy a decir, que es la primera vez que hago una ponencia, una charla o como lo queramos llamar, a través de este tipo de aplicaciones. Yo estoy acostumbrada a hacerlo de manera presencial, que ahora no podemos hacerlo, y hacerlo de manera presencial también te permite que a la vez que vas exponiendo, pues la gente va interactuando, va haciendo preguntas y bueno, pues vamos un poco compartiendo a la vez. Yo no sé si ahora sería mejor hacerlo todo del tirón y luego hacer un turno de preguntas, o si alguien tiene alguna duda o no está de acuerdo en algo o quiere preguntar alguna cuestión mientras se está exponiendo, yo preferiría hacerlo así, porque yo creo que es más enriquecedor y porque sobre la marcha yo creo que se pueden concretar algunas cosas o se pueden definir algunas cosas que no se entiendan bien. Pues el contenido de esta ponencia primero es hablar de qué es el género. Hablamos de perspectiva de género, pero en realidad es algo que quienes trabajamos en esto, pues a lo mejor lo tenemos como muy interiorizado y creemos que la sociedad en general lo tiene interiorizado, pero luego te pones a trabajar y bueno, escuchamos hablar de género, pero no sabemos qué exactamente o no sabríamos definirlo. ¿Qué es eso de la perspectiva de género? Sería una aclaración de término. ¿Por qué es necesaria la perspectiva de género desde nuestras asociaciones y sobre todo también en nuestra vida diaria y personal, ¿no? ¿Cómo llevar el lenguaje inclusivo a nuestras asociaciones? ¿Qué propuestas tenemos? Y las asociaciones como mecanismo de visibilización de la igualdad real entre hombres y mujeres, y también como lugares privilegiados para detectar casos de violencia de género, que esto es algo en lo que luego nos detendremos un poquito. Lo primero, para empezar a hablar, es, como decía, hacer una reflexión personal, porque dentro de que cada uno y cada una, desde nuestras situaciones o desde nuestras entidades en las que trabajamos, pues actuamos de manera conjunta o de manera común, pero al fin y al cabo somos personas y tenemos roles y tenemos características interiorizadas, ¿no? Y lo primero es hacernos una reflexión, que a mí esto es por lo que digo que me gusta hacerlo de forma presencial, porque bueno, con papel y boli delante la gente puede hacer esta reflexión y escribir sobre ello, que a veces no nos hemos planteado yo como mujer o como varón, ¿cómo soy? ¿Qué soy? ¿Qué roles desempeño o qué cualidades tengo? Y esto sería pues para hacer aquí ahora mismo un silencio y un momento de reflexión. Pero bueno, entiendo que estamos con estos medios y que la forma de compartir no es la misma, pero sí que sería bueno plantearnos en primer lugar, como mujer o como varón, ¿cómo soy? También entra en juego los roles que desempeñamos a partir de lo que hemos visto en nuestra familia. ¿Qué significa ser mujer dentro de nuestra familia o qué significa ser varón? ¿Qué valores tienen las mujeres y los hombres? ¿Qué roles o qué cualidades? Reflexionar sobre esto y a partir de ahí todos somos hombres y mujeres en base a lo que hemos visto o a lo que hemos aprendido, ¿no? Y luego a partir de esto es mi modelo ideal de mujer o de varón es, que muchas veces planteas esta reflexión. Y bueno, pues las mujeres, sobre todo en talleres con mujeres, que es con quien más lo he hecho, te dicen qué modelo de mujer es, pero luego se ponen a reflexionar y cuál es su modelo de mujer ideal.
Aquí salen muchas cosas muy interesantes porque no siempre somos el modelo ideal o lo que nosotras esperábamos o nosotros esperábamos ser en un momento determinado de nuestra vida. Y ahora ya, ¿qué es el género y qué es la igualdad? Pues bien, el sistema de sexo y género pues, viene diferenciado fundamentalmente. El sexo es algo biológico, se transmite a través de la genética, establece la diferencia entre machos y hembras, que no entre mujeres y hombres. Y cuando hablamos de género es una construcción social, es algo estructural, algo aprendido, que lo hemos transmitido por el proceso de socialización, es algo modificable, puesto que es algo que hemos aprendido, es algo que también se puede reaprender y esas diferencias entre lo masculino y lo femenino es algo que podemos modificar. A partir de los roles de género dentro de la sociedad, y los roles de género no es más que las normas de comportamiento o lo que es considerado apropiado para mujeres, para hombres, dentro de la sociedad, según esos patrones o esos modelos que nos han indicado que tenemos que seguir. Surgen a partir del estereotipo. ¿Qué es esto del estereotipo? Pues al final es que las personas acabamos desarrollando esas funciones, esos roles o asumiendo aquellos papeles que la sociedad nos impone. Por tanto, esta distribución de papeles claramente hace una división entre hombres y mujeres y también entre la esfera privada, el ámbito público, en la familia, y esto es lo que nos define, en definitiva, en nuestras actividades, no solamente en nuestro terreno particular, sino también, o personal, sino también en nuestros entornos laborales o cómo nos desarrollamos dentro de una sociedad. Y aquí es donde quería incidir que precisamente esos modelos que tenemos interiorizados de hombres y mujeres afectan no solamente a nuestra persona, sino también al entorno laboral donde nos movemos, o en este caso en las entidades o asociaciones en las que trabajamos. Y es que las acciones que llevamos a cabo dentro de nuestras asociaciones lleva implícito la forma en la que de manera personal tenemos interiorizado esas diferencias de roles de género. Como decía, los estereotipos son esas etiquetas que se nos asignan a varones y a mujeres, incluso antes de nacer. Sabemos que cuando van a nacer un bebé, pues ya estamos ahí haciendo esa diferenciación entre si es niño azul, si es niña rosa, ¿no? Incluso con juguetes o con cosas en edades muy tempranas ya empezamos a hacer esa diferenciación y eso nos indica cuál es la tarea que vamos a desempeñar o cuál es el comportamiento que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Los estereotipos también definen rasgos de los que se consideran masculinos y femeninos. Por un lado tenemos los rasgos que les definen a los hombres. Normalmente se les considera como personas activas, que actúan como líder, aventureros. Se les pone adjetivos de ambiciosos, competitivos, dominantes, se sienten superior. Soporta bien la presión, son independientes, tienen facilidad a la hora de tomar decisiones, abiertos, son personas más confiadas en sí mismas. Estos son los rasgos que se nos atribuyen en la sociedad patriarcal y machista que hace esa diferenciación de roles de hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto, un hombre no tiene por qué ser competitivo, eso va en función de la persona, pero sí que es verdad que los roles o esa presión social hace que los hombres tengan que desempeñar determinadas funciones o que tengan determinadas características. En cuanto a las mujeres, se considera que lloramos fácilmente, que somos delicadas, muy emocionales, que ante las crisis nos exaltamos con facilidad, que nos dedicamos a la casa, que debemos ser amables, que a todas las mujeres nos deben gustar los niños, que tenemos una actitud pasiva, discreta, que tenemos un don especial para comprender a los demás. Y esto no tiene por qué ser así. Volvemos a lo mismo. Sin embargo, la sociedad nos presiona para que encajemos dentro de esos modelos de ser, ¿no? A partir de esto, ¿qué roles desempeñamos? Pues bien, como decía, desde edades muy tempranas ya se nos enseña determinados roles que debemos cumplir a lo largo de nuestra vida, y esto lo vemos, por ejemplo, con los juguetes, ¿no? Ya desde pequeñitas pues, se nos empiezan a atribuir juguetes que van a marcar que nos vamos a dedicar a cuestiones de cuidado, de cuestiones del hogar, al ámbito privado. Esto afortunadamente está cambiando, pero todavía seguimos viendo este tipo de cosas, ¿no?
En cuanto a la maternidad, también desde pequeñitas ya a las mujeres, a las niñas se les empieza a regalar bebés para que cuiden de ellos. Cuidar a los demás, principalmente son las mujeres las que se encargan de estas tareas de cuidados a personas dependientes, personas mayores, a la familia en definitiva, ¿no? Pues luego ya hablaremos de las profesiones feminizadas, pero se le atribuye a la mujer el rol de cuidadora de las personas que lo necesitan. Y las profesiones feminizadas, como decía, que normalmente son profesiones pues dedicadas a dar servicios a los demás, ¿no? Ahí pongo la imagen de profesora, peluquera también, todo el mundo relacionado con la estética, en cuanto a la limpieza también. He puesto ahí la imagen de una cocinera y yo hago esta pregunta cuando hago talleres con mujeres, les pregunto que normalmente cuando es un cocinero, ¿cómo se le llama? Y todo el mundo coincide en la respuesta que cuando se trata de un cocinero se le denomina chef y cuando es una mujer la que hace la misma actividad es directamente cocinera, ¿no? Y en la imagen de la mujer ahí con los utensilios de limpieza, pues igual normalmente se habla de mujeres limpiadoras, incluso antes en los cuartos de limpieza de algunos lugares ponía limpiadoras, no ponía cuarto de limpieza, ponía limpiadoras, ¿no? Y eso es para que nos demos cuenta de que hay determinadas profesiones que están ocupadas por mujeres precisamente por estos roles que desempeñamos dentro de la sociedad. También se nos atribuye la presión de la belleza, sobre todo con imágenes publicitarias, esa presión que existe para ser una mujer perfecta, encajar en un cuerpo perfecto, la presión para cuestiones en cuanto a la diversidad de cuerpos, ¿no? Existe también una presión para que encajemos en un canon de belleza. Pongo ahí la imagen de unas cremas y esto también lo hemos utilizado para ver la imagen de la mujer en la publicidad, como la mayoría de los productos de estética o de belleza, como que encontramos mucha diversidad de productos, ¿no? Y yo recuerdo un anuncio de cremas para hombres que el hombre abría una taquilla y de repente se le caían encima un montón de cremas porque eran cremas para mujeres. Cierra la taquilla, la vuelve a abrir y aparece una crema solamente para hombres. Y lo que nos venía a decir el anuncio, que ellos con una crema tienen absolutamente para todo. Sin embargo, nosotras necesitamos muchas pues, para arrugas de la cara, para celulitis del cuerpo, para reafirmante, este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, la belleza también es una presión social que tenemos las mujeres para encajar en esos modelos de mujeridad. En las relaciones de pareja también hay esas diferencias entre géneros, se traducen también dentro de las relaciones de pareja y también en las relaciones con las personas que nos rodean, con nuestro entorno, pero sobre todo en las relaciones de pareja ahí es donde vemos una mayor diferenciación, ¿no? Y es que las mujeres pues tenemos que ser más sentimentales, más románticas, volvemos a adquirir otra vez ese rol de cuidadoras. Ahí pongo el ejemplo de un manual que se publicó en su momento, Cásate y sé sumisa. Vemos también una imagen de control y celos y cómo la mujer tiene que satisfacer los deseos del hombre. ¿Qué roles desempeñan los varones a partir del más concentrado? Pero en cuanto a los juguetes, ahí tenemos la imagen de unos niños pues, que utilizan juguetes pues, más de activación, mujeres, juguetes de crear cosas, de ingenio, ¿no? En cuanto a las profesiones masculinizadas, ahí las tenemos, las que tienen que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad, principalmente ocupadas por hombres, pilotos, repartidores. Vemos un señor también con un maletín que puede ser un señor de negocios, un abogado, bomberos. Las profesiones relacionadas con la investigación también se le atribuyen a los hombres. Y en cuanto a las relaciones de pareja, pues ahí he puesto una imagen que yo no sé si será reconocida por todo el mundo, pero bueno, es un modelo de pareja impuesto en el que ella adquiere un papel totalmente de sumisa y el de controlador, y él es el que marca los tiempos de la relación y el que va diciendo, el que toma las decisiones y el que quiere imponer su norma, ¿no?
Esto no es un ataque, explicado así puede parecer que es un ataque o que queremos hacer esa diferencia, ¿no? Lo que queremos es ver que existen estas diferencias y ver que a los hombres también les afecta ese machismo que tenemos interiorizado, y es que a lo mejor un niño está más contento si en vez de jugar con un taller mecánico le pones una cocina. A lo mejor un hombre no está tan contento con ser bombero y aunque la sociedad le presiona para ejercer determinadas profesiones y le apetece ser, pues no lo sé, de bailador de cualquier tipo de danza clásica, ¿no? Y en cuanto a las relaciones de pareja, pues igual, ¿por qué el hombre no puede adoptar una actitud sensible o mostrar sus emociones, o no ser él el que lleve el control total de la relación? Por tanto, esto también afecta a los hombres. Por tanto, ¿los estereotipos nos hacen iguales? Evidentemente no. Y de ahí surge la situación de poder del lado masculino con respecto al lado femenino. Hablemos del patriarcado, que es un sistema por el que nos organizamos, por el que hay diferencias jerarquizadas entre los papeles sociales de hombres y mujeres, que es continuar en la misma línea, ¿no? A los primeros se les otorgan privilegios por haber nacido hombres, y las mujeres tienen que aceptar situaciones de subordinación tanto en la esfera privada como también en la pública. Y el machismo es ese sistema ideológico que va a legitimar todo este sistema patriarcal. El machismo es con lo que convivimos día a día y es algo que aparentemente no vemos, que es invisible, que es muy sutil y bueno, que no parece peligroso, pero que está ahí y es lo que va marcando esos modelos de mujeres y de hombres, y por tanto está relacionado con el sistema social patriarcal que tenemos imperando ahora mismo en la sociedad, ¿no? ¿Qué es la actualidad del machismo? Bueno, pues lo que decía, queda el machismo más sutil, ese que no vemos, que es invisible. Hemos conseguido importantes avances, y es que la mujer en un momento se incorpora al mundo laboral, no está bajo la potestad del padre o el marido como antiguamente, que no podían tomar ningún tipo de decisiones, las mujeres pueden votar. Y tenemos también un sexismo moderno, es decir, creemos que la igualdad ya está lograda, que las mujeres trabajan, que las mujeres pueden tomar decisiones y que no tenemos que hacer nada más. Que para qué tenemos que hacer más cosas, ¿no? Y yo recuerdo que una frase de Simone de Beauvoir que decía que bastaría con una crisis económica, política o religiosa para que nuestros derechos se vieran cuestionados, ¿no? Y que deberíamos de permanecer siempre alerta. Esto quiere decir que aunque pensemos que hay una igualdad lograda, realmente no tenemos una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sigue habiendo desigualdad y tenemos ese espejismo de igualdad que parece que todo ya está conseguido, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Efectivamente queda la desigualdad salarial, las ventajas del acceso al empleo. Los hombres siguen teniendo más ventajas para acceder al empleo. ¿Por qué? Pues precisamente porque sobre ellos no recaen esos suelos pegajosos o esas dependencias de las mujeres de sus entornos familiares, de los cuidados de hijos e hijas, de los cuidados de personas mayores. No tienen esos techos de cristal de los que hablamos muchas veces. Tienen más facilidad a la hora o los hombres ocupan más lugares en cuanto a la formación. Sigue existiendo un exceso de responsabilidades por parte de las mujeres, y es que hemos conseguido una parte de igualdad, hemos conseguido acceder al mercado laboral, pero seguimos asumiendo todos esos roles en la esfera privada de cuidados, de tareas de casa y todo ese tipo de cosas. Lo que está haciendo es que las mujeres nos estamos cargando con una presión como si fuéramos superwoman y pudiéramos con todo eso. Tenemos que demostrar que podemos estar en la esfera pública, pero seguir atendiendo nuestras responsabilidades familiares y personales. Sigue existiendo la presión social y los cánones de belleza, como decía anteriormente, y sobre todo sigue existiendo la violencia de género. Mientras exista la violencia de género, no podemos decir que hay una igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Por qué hoy cuento todo esto y he querido definir conceptos? Porque fundamentalmente
La perspectiva de género es esto. Y en nuestras asociaciones y en las actividades que vamos a desarrollar, todos estos conceptos que los he explicado así de una manera muy rápida, a lo mejor así ha sido todo un poco rápido, pero la tarea fundamental para incorporar la perspectiva de género es tener claros estos conceptos y tener claro que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a ser mujeres y hombres en base a unos modelos. Y esto es lo que nos permite, la perspectiva de género lo que nos permite es ver que perdura o que se trata de un fenómeno estructural que nos está marcando, y a partir de ahí es poner el foco o ponerlo como un punto de vista y empezar a trabajar desde el reconocimiento de que estamos en una situación de desigualdad. La perspectiva de género, ¿dónde se puede aplicar? Esto es la transversalidad. Podemos aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos, desde la salud, en las políticas públicas, en los movimientos sociales, en la educación, en el sistema educativo, para analizar cualquier tipo de prácticas en la gestión empresarial, la perspectiva de género en la empresa. ¿De qué se trata fundamentalmente? De ponernos unas gafas que además, cuando ya te empiezas a adentrar en este tema de género, es como si te pusieras unas gafas y lo vieras todo de una manera diferente. No se trata de verlo todo con puntilla, que hay gente que dice, es que lo veis todo con puntilla, ¿no? Pero se trata de ponerte una mirada y enfocar ese punto de vista de la realidad es esta. Y si miramos para otro lado, no estamos haciendo caso a la realidad, ¿no? Eso es incorporar la perspectiva de género o verlo desde una mirada feminista. Que hacemos para fomentar la perspectiva de género. ¿Qué podemos hacer para incorporar la perspectiva de género? Desde nuestras asociaciones, desde nuestras entidades o desde nuestra vida diaria, personal. Porque, como decía, somos individuos que participamos en la sociedad y nuestra participación lleva implícito nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. Y si estamos hablando que somos hombres y mujeres en base a lo que hemos aprendido, nuestra acción y nuestra actividad se va a ver influenciada por esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Dejando de dividir a los hombres y mujeres en función de los roles. Esto no es una tarea fácil, pero es una tarea que tenemos que empezar a hacer. El género no va a determinar las capacidades de unas personas y de otras. El talento o la inteligencia no depende si naces hombre o naces mujer. Por tanto, eso no puede definir las labores o las funciones que vas a desempeñar. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, dividiendo las tareas del hogar y responsabilidades a partes iguales. Podemos empezar a invertir en nuestra vida personal y en nuestro tiempo diario este tipo de acciones que luego nos van a permitir sacar de la esfera privada o personal a la esfera pública o en las actividades que vamos a hacer. Implicar a niños y niñas en estos asuntos para que participen también, para que crezcan entendiendo que no puede haber una división entre hombres y mujeres, que esos roles no pueden estar diferenciados o marcados por lo que están marcados en estos momentos y por lo que nos definen, ¿no? ¿Qué podemos hacer también? Podemos poner freno al sexismo con el lenguaje sexista. Por ejemplo, en las asociaciones o en las entidades, a la hora de elaborar cualquier tipo de documento, proyecto, podemos cuidar mucho el lenguaje. Y esa pequeña acción va a hacer que visibilicemos a la mujer. Va a ser aquella acción que nos va a permitir decir que somos una asociación o una entidad comprometida con la igualdad y que creemos en la igualdad real entre hombres y mujeres. Simplemente utilizando un lenguaje no sexista. Que el lenguaje sexista es aquel que contiene algún tipo de discriminación hacia un colectivo, en este caso hacia las mujeres, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de lenguaje sexista? Por ejemplo, el uso del masculino como genérico. Normalmente cuando nos queremos referir a un colectivo, utilizamos el genérico, o sea, el masculino en plural para hacer genérico, ¿no? Decimos alumnos, profesores, los vecinos, los ciudadanos. No sé, las entidades que estáis viendo, no sé, tengo anotadas algunas que sí que nos estáis viendo, pero no sé muy bien cuáles son las
las funciones que tenéis o las actividades que desarrolláis. Pero, por ejemplo, en una asociación de vecinos y vecinas, sobre todo enfocar precisamente a esto, ¿no? A vecinos y vecinas, o hablar de ciudadanía. También lo podríamos hacer. Mujeres como apéndices también es un ejemplo de lenguaje sexista. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Que las mujeres aparecen como un apéndice al hombre. Hablan, por ejemplo, de los trabajadores y sus mujeres, los embajadores y sus esposas. No tienen que pertenecer al mismo colectivo, porque está claro que hablamos de los trabajadores de una empresa y sus mujeres. Las mujeres a lo mejor no son trabajadoras de esa empresa, pero hacemos en esa diferenciación o en esa forma de utilizar el lenguaje, hacemos esa diferenciación en la que ponemos por un lado a los hombres aquí y por otro lado aquí, ¿no? En cuanto a los tratamientos, cuando utilizamos un lenguaje más cortés o queremos hablar con cortesía, hablamos de señor, independientemente de la edad que tenga el varón con el que estemos hablando, independientemente de su estado civil. Sin embargo, cuando nos dirigimos a una mujer, hablamos de señora o señorita según su estado civil. Por lo tanto, cuando hablamos con un hombre, no nos importa su estado civil. Simplemente le llamamos señor y ya está, no es algo descriptivo el que esté casado o no, pero cuando hablamos con una mujer sí hacemos esa diferenciación. En cuanto a las profesiones y cargos, abogado, médico, arquitecto, todavía se sigue utilizando la médico. Hay gente que le suena mal cuando dices la médico o la médica o la doctora. Pues cuando empiezas a incorporar el lenguaje no sexista, lo que te resulta raro es que a una mujer se le llame médico, ¿no? O arquitecto, por ejemplo. El uso de profesiones de forma despectiva. Ahora, sobre todo con el tema de la pandemia, que hemos hablado tanto del personal sanitario, a mí me sorprendía que en los medios de comunicación se seguía hablando de médicos y enfermeras. Médicos y enfermeras. Constantemente escuchábamos médicos y enfermeras. No sabemos si el personal médico eran mujeres o eran hombres, sin embargo, se hacía esa diferencia haciendo que los hombres ocupan un lugar superior, porque se entiende que el médico ocupa un lugar superior y que la profesión de enfermería está principalmente ocupada por mujeres y por tanto son todas enfermeras. ¿Qué podemos hacer en el cotidiano? Pues los ejemplos que os había puesto. Podemos decir, los profesores han puesto muchos deberes a los alumnos. Bueno, pues la alternativa sería que el profesorado ha puesto muchos deberes a alumnos o alumnas o al alumnado también. Los trabajadores de una empresa. Nos podemos referir a los trabajadores de una empresa como la plantilla de esa empresa y ahí entrarían tanto hombres como mujeres. Los políticos se preparan para la campaña electoral. La clase política se prepara para la campaña electoral. Los expertos recomiendan. El personal experto recomienda. Cuando hablamos de usuarios, podemos hablar de personas, principalmente de personas o las personas que utilizan este servicio, ¿no? En un lenguaje cotidiano podemos decir, si todos ponemos de nuestra parte, ahora con tema de pandemia, si todos ponemos de nuestra parte saldremos de esta. Si todos ponemos, o podemos decir, si cada cual pone algo de su parte, saldremos de esta, ¿no? Nosotros dijimos lo que estábamos pensando. Pues es tan sencillo como a lo mejor omitir el sujeto y decir, dijimos lo que estábamos pensando. Las mujeres como apéndices de los hombres. En la expresión los jugadores y sus mujeres, o los trabajadores y sus esposas, pues decimos el equipo y la plantilla, ¿no? Y acompañantes. Y en cuanto a los tratamientos que decíamos de cortesía, aquí voy a contar una anécdota, y es que una vez haciendo un reconocimiento a personal de policía local, en este caso se le hacía un reconocimiento a un equipo que estaba conformado por un hombre y una mujer. Y en el reconocimiento a él se le llama el agente, no recuerdo el apellido, López, y a ella la agente Marta. Además era en un entorno, en un contexto que estábamos hablando sobre género y sobre igualdad. Y hubo gente que reaccionó y eso sonó raro, ¿no? Porque a él se le denominó como el agente López y a ella la agente Marta.
a él por su apellido y a ella por su nombre. Eso llamó mucho la atención y fue motivo también de comentarios, porque además esto, como decíamos, como que pone en una situación desigual o que le pone en un valor superior al hombre que a la mujer. En cuanto a las profesiones y los cargos, se puede decir abogada es un concepto reconocido y está bien. La médica también es un concepto reconocido y está bien. Hay muchas mujeres que son políticos. Hablamos de concejal, de alcalde. Ahora mismo en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, está gobernando una alcaldesa y todavía te encuentras con discursos o con personas que hablando de la clase política se refieren a la alcaldesa como el alcalde. Y es algo que nos debería de sonar mal, ¿no? Porque se trata de una mujer y además se trata de la primera mujer alcaldesa en nuestra ciudad. Tenemos que llamarle por su nombre, ¿no? Alcaldesa. El uso de profesiones. Los médicos están en el descanso, las enfermeras piden mejoras laborales, las limpiadoras, por ejemplo, el equipo de limpieza, lo que decía al principio, que antes en los cuartos de limpieza ponía limpiadoras. Vale, conociendo también la terminología y las figuras destacadas, también es una forma de incorporar la perspectiva de género. Y esto es porque muchas veces hablamos de figuras destacadas. Aquí he puesto la figura de Frida Kahlo, que vemos cantidad de camisetas con Frida Kahlo, frases que la gente comparte en redes, incluso fundas de móvil, pero lo estamos utilizando y no sabemos realmente quién fue, qué papel tuvo esta mujer en la defensa de los derechos de la población indígena, si fue un referente para el feminismo. Simplemente estamos utilizando una imagen sin conocer muy bien qué figura destacada es. Y lo mismo ocurre con el sexismo. Hablamos de sexismo cuando a lo mejor no lo conocemos en profundidad, o sobre el machismo, o lo dejamos a una opinión personal. No, yo no creo en el machismo ni en el feminismo. No, vamos a entender lo que significa cada concepto y vamos a hacer esa diferencia, porque lo contrario del machismo no es el feminismo. Pero te encuentras con este tipo de discursos en la calle y estamos hablando sin saber o sin conocer con claridad la terminología, ¿no? ¿Cómo también podemos incorporar en los estereotipos? Por ejemplo, he puesto ahí dos frases que además las he escuchado hace poco. Ana, cuando piensas casarte, estás mucho más guapa con ese vestido que usando pantalones, ¿no? Es el momento de cambiar este tipo de frases, es el momento de cambiar este tipo de actitudes que están perpetuando los estereotipos. Prestando atención a las políticas de tu empresa o tu entidad. En este caso, como la ponencia va dirigida a entidades sociales, asociaciones, las políticas de la entidad. Nos tenemos que plantear si desde nuestras asociaciones las decisiones que tomamos favorecen a la igualdad de oportunidades para las personas que conforman esa asociación, para el equipo femenino y para el masculino, ¿no? Si garantizamos que los entornos de trabajo son respetuosos y seguros para todo el mundo. O, por ejemplo, si creemos que podemos hacer algo más en cuanto a los derechos de las personas. Un ejemplo en la empresa es que una empresa valore el número de mujeres y de hombres que tiene trabajando en la empresa. Si una mujer cobra el mismo salario por hacer la misma función que un hombre dentro de la empresa. Si existe la conciliación, que esto es muy importante, la conciliación de la vida familiar o personal y la vida laboral. Existen medidas de conciliación, pero estas medidas de conciliación, ¿por qué en algunas empresas solamente se le están aplicando a mujeres? Es cierto que en cuanto a permisos, por ejemplo, por maternidad, se les atribuye un mayor tiempo a las mujeres porque, bueno, no es porque tenga que cuidar del bebé, sino porque también requiere de un periodo de recuperación de la propia persona, ¿no? Pero cuando en una empresa alguien solicita un permiso para ir a una reunión de colegio, para ir al médico con la criatura, normalmente son las mujeres las que piden este tipo de conciliación, ¿no? Pues lo importante sería que desde las políticas de empresa o de las entidades sociales
se le pueda garantizar este derecho también a los hombres. Porque por un lado le estamos otorgando de nuevo a las mujeres todas esas tareas de cuidado y de tener que compaginar su vida personal con su vida laboral. A los hombres les estamos dejando al margen de esta esfera, ¿no? Y le estamos privando también de un derecho, y es que un hombre tiene también derecho a llevar a su hijo al colegio, a acudir a las reuniones de colegio, a pedir un permiso para llevar al niño o a la niña porque está malito y tiene que ir al médico o la médica. Esto también favorece a los hombres, ¿no? Y también cómo podemos incorporar la perspectiva de género, siendo profesionales comprometidos y comprometidas. Es importantísimo nuestro papel para detectar y para informar sobre violencia machista. Incorporar la perspectiva de género quiere decir que estemos muy atentos y atentas a este tipo de situaciones, que desde las asociaciones o desde las entidades ocupamos un lugar privilegiado para detectar esto, porque nos relacionamos con el entorno, nos relacionamos con los grupos, con la comunidad, con los vecinos y vecinas, con nuestros barrios. Nos relacionamos y se comparten muchas cosas, ¿no? Desde las asociaciones, muchas cosas a nivel personal. Y es importante saber detectar e informar sobre situaciones de riesgo para unas mujeres. Y la pregunta puede ser, no sé cómo voy de hora, bueno, más o menos. La pregunta puede ser, ¿cuáles son las formas de detectarlo o qué pautas tenemos que seguir? Principalmente reconocer que la violencia de género es un problema social, que pasa de la esfera privada y es un problema público. Que no hay un perfil de mujer maltratada. Podemos estar en un lugar y podemos detectar un caso de violencia de género, pero si tenemos estigmatizada la idea de una mujer maltratada, de una mujer que es víctima, vamos a pensar que una mujer, por ser abogada, por ejemplo, no puede ser víctima de violencia de género. O una mujer, por tener una formación, no puede ser víctima de violencia de género. O vamos a estigmatizarla de tal manera que si esta mujer pertenece a la etnia gitana, decimos que sí, es probable que sea mujer víctima de violencia de género, pero como es difícil reconocerlo, como es difícil que salga, nos distanciamos o no intervenimos para evitar complicaciones, que es un poco lo que os pongo aquí, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Escuchar el testimonio de una mujer o de alguien que conozca una situación y detectar llamadas de auxilio que a veces son muy sutiles y no nos damos cuenta, ¿no? Escucharlo de manera activa, no juzgar. Nos podemos encontrar con alguna mujer que nos cuente una vivencia y decirle, ¿por qué no lo dejas o por qué no te separas? Ahí estamos ya entrando a juzgar y le estamos responsabilizando de su situación. Es importante no presionar para que tomen una decisión, y es importante también que desde las asociaciones, desde las entidades, derivemos a los recursos especializados y sobre todo garantizar la confidencialidad. Estamos de acuerdo que no es algo que debe ser secreto, que es algo que se debe denunciar, que se debe hacer público, pero cuando una mujer te confiesa o te cuenta sus vivencias y te lo está diciendo a ti porque confía en ti, no puedes romper ese vínculo de confianza que ha creado, ¿no? Aquí os pongo un pequeño texto, que las mujeres no deberían luchar solas por la igualdad de género, que es un objetivo por el que debemos sumar esfuerzos, beneficia a toda la sociedad. Era lo que hablábamos antes, ¿no? Que también los hombres se están viendo perjudicados por este machismo que impera en nuestra sociedad. Por tanto, nos beneficia a toda la sociedad si lo alcanzamos. Hay muchas acciones diarias, como estas que hemos estado hablando, hacerlo visible, denunciarlo, comprometernos con la igualdad, utilizar un lenguaje inclusivo, y esto todo es lo que sienta las bases para contribuir a un mundo más justo y más equitativo para hombres y mujeres. Y bueno, pues es necesario implicarse. Como decía, pues las entidades sociales ocupan un lugar muy importante, ¿no? Para detectar no solamente violencia de género, sino para detectar estas situaciones de desigualdad, y se puede actuar como un radar dentro de una comunidad o de los colectivos con los que se trabaja. Y bueno, pues aquí he puesto un vídeo, pero no sé si voy bien.
he ido un poco rápido, pero sí que quería interactuar porque no sé qué personas nos están viendo, no sé qué asociaciones nos están viendo y qué actividades desarrolláis, y esto ha sido un poco genérico para todas las asociaciones, pero a lo mejor hay preguntas más concretas o se puede hacer una lluvia de ideas, de decir, bueno, y nosotros nosotras como asociación, ¿qué podemos hacer dentro de las actividades que desarrollamos? ¿Cómo Te podemos corto un Sí. poquito. Si quieres, yo creo que de tiempo va a regular, no sé cuánto dura el vídeo. Si quieres, ponle Nada, 1 minuto. 2 minutos. Pues pon el vídeo, luego ya cortamos todas las Vale. retransmisiones y nos quedamos nosotros ya en privado y que cada una persona pregunte. Luego ya abrimos. Vale. Es importante porque las cosas de distinto. La única manera de ver el mundo, porque la revolución, el cambio se manifiesta por esto. Me ha enseñado a escuchar más a los demás y a empoderarme. Me encanta que tengamos una mirada propia para entender mejor nuestra realidad, la realidad y para poder interpretar las experiencias para ver la realidad desde una perspectiva feminista. Necesitamos ver la realidad desde otra perspectiva, que es la nuestra, y ponerse en nuestro sitio y poder hablar. Para mí es muy importante que manifestes las perspectivas porque Bien, es un vídeo muy cortito, pero que principalmente lo que quería poner de manifiesto, que bueno, que hay talleres y en algunas asociaciones así se ha hecho, y cuáles son los beneficios de incorporar la mirada feminista, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos la experiencia y el testimonio de algunas mujeres de qué ha significado para ellas el poner la mirada feminista en su vida.